Estamos hablando de un folleto que se intitula ¿Por qué se bautizó Jesús?, por el Dr. Edgar Amílcar Madrid Morales. Fue publicado por el Seminario Teológico Cuáquero de la Junta Anual Amigos de Santidad de Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, en el año 2008. Las iglesias evangélicas, amigos, han ocupado siempre un lugar único entre las iglesias evangélicas. Es la única iglesia que no descansa su fe en ritos de la ley mosaica o derivados de la misma, ni ceremonias de origen católico romano. Esta razón ha provocado siempre que la iglesia, amigos, sea el blanco del ataque de muchas iglesias que han aprendido su fe de una doctrina heredada, pero que jamás han tomado el tiempo para analizar minuciosamente y desapasionadamente en la Biblia la verdad de las doctrinas de los amigos. Y como las iglesias, amigos, nunca han tomado una posición de ataque contra las doctrinas de otras iglesias, esto les ha dado ventaja a ellas para desprestigiar falsa y despiadadamente estas doctrinas que están sólidamente fundamentadas en la Biblia. En el presente tratado, con el fin de ayudar a los cristianos amigos a consolidar su fe con una doctrina tan fiel a las Sagradas Escrituras, se ofrece un estudio sincero y fundamental sobre las bases bíblicas irrefutables de la doctrina del bautismo en Cristo y en el Espíritu Santo. Se espera que este estudio sea en el Espíritu del Señor Jesucristo, con el sincero deseo de conocer y practicar la verdad. Hablamos primero de la ausencia de ceremonias. Casi todas las iglesias practican muchos ritos y ceremonias, algunas de origen judío y otras de origen católico romano. Las iglesias, amigos, no han acostumbrado a practicar ningún tipo de ceremonias por las siguientes razones. 1. Dios está cansado de ceremonias o ritos. En Isaías 1, 13 al 14 dice: no me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación, luna nueva y sábado, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Desde los tiempos antiguos el judaísmo estaba saturado de ritos y ceremonias que Dios había mandado en la ley. Sin embargo, todas esas ceremonias habían perdido significado porque no representaban una transformación en la vida de las personas, que es lo que Dios espera del hombre. Por esa razón, a Dios llegaron a desagradarle todas las reuniones ceremoniales, porque estaba cansado de ver la religiosidad vana del pueblo. 2. Las ceremonias han perdido su significado con el nuevo pacto. Las partes más esenciales de Hebreos 9, del 7 al 12, dicen así: mas en el segundo pacto, dando a entender el Espíritu que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios, consistiendo solo en viandas y en bebidas, o sea, comidas y bebidas ceremoniales, y en diversos lavamientos, como bautismos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. También dice en Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Las ceremonias antiguas eran solo sombras o figuras de lo que había de venir con el Señor Jesucristo, pero ya venido el Señor y ejecutado su plan redentor, toda sombra o antetipo ha perdido su validez, sin confundir la palabra antetipo con antitipo,
3. La adoración espiritual. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como todo el conjunto de ritos y ceremonias ya no tienen validez ante la obra de Jesucristo, Dios ha establecido para nuestro pacto una nueva forma de adoración, y esta es la adoración espiritual, que no requiere ninguna práctica externa ni ceremonial. La adoración que Dios recibe del hombre es aquella de carácter espiritual, sin ninguna ceremonia externa ni formal. Hablamos ahora del bautismo en Cristo. El tema del bautismo ha sido siempre el principal elemento de ataque por parte de casi todas las iglesias cristianas en contra de las iglesias evangélicas de los amigos. La verdad es que todos atacan ciegamente porque no han tenido la oportunidad de estudiar este tema en la Biblia a fondo. Todos han sido entrenados cuidadosamente para el ataque, y algunos lo hacen hasta con sinceridad, pensando que están luchando contra una herejía. Otros lo hacen porque se les ha enseñado a mantener un orgullo denominacional que no les permite abrir sus ojos para descubrir la verdad de Dios, tal como aparece en la Biblia. O sea que les ha englobado en unos pocos versículos de la Biblia, fuera de contexto, que les hace parecer tener una doctrina verdadera, aunque no lo sea así. Casi todos, apasionadamente, no permiten ni siquiera discutir el tema, porque tienen miedo de ser convencidos por la verdad. En el presente tratado se demostrará, conforme a las Sagradas Escrituras, la Biblia, que la doctrina tradicional sobre el bautismo ha adolecido por muchos años de una base sólida en las Sagradas Escrituras, habiéndose recibido como otra herencia más del ritual de la Iglesia Católica Romana. Debe, por supuesto, el oyente leer este planteamiento sin pasión y con profunda sinceridad, y no es honesto que haga conclusiones infundadas sin antes haber leído cuidadosa y desapasionadamente toda esta exposición. A continuación se presentan 11 proposiciones que, si se estudian con sinceridad e interés, convencerán plenamente al escucha, dado a su sólida base bíblica y lógica. 1. La palabra bautizar. La palabra bautizar no se originó en el idioma español, sino en el griego, porque en griego fue escrito el Nuevo Testamento. En el idioma griego, la palabra bautizar es baptizo, la cual tiene varios significados. Por esa razón, en la Biblia se mencionan varios tipos de bautismos, de los cuales se mencionarán: letra A, bautismo de sufrimiento. Lucas 12:50 dice: empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Jesús consideró el sufrimiento que lo esperaba en la cruz como un bautismo. B. Bautismo en la nube. 1 Corintios 10:2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Cuando los israelitas estuvieron sumergidos en la nube que los cubría del sol en el desierto, eso se interpreta en la Biblia como un bautismo. En el mismo pasaje se presenta el hecho de atravesar en seco el Mar Rojo, también como un bautismo, a pesar de que no tocaron el agua, sino que quedaron en medio de ella, como entre dos grandes paredes literales. Ver toda esta historia en Éxodo 14:21 al 22. C. El bautismo en agua. La última vez que el apóstol Pedro bautizó con agua, antes de darse cuenta de que no era así el plan de Dios, fue en casa de Cornelio. Allá él dijo: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? De modo que la palabra bautizar también se refiere a un bautismo en agua, pero no solo así. D. El bautismo en fuego. En San Mateo 3:11, Juan el Bautista dice:
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De modo que se puede bautizar también en fuego. Bautismo en el Espíritu Santo. En el mismo pasaje de San Mateo 3:11, citado arriba, se ve también que hay bautismo en el Espíritu Santo. Hay varios tipos más, como bautismo en su muerte, en el nombre de Jesús y otros. Todos estos diferentes tipos de bautismos se dan porque la palabra bautizar en los originales significa sumergir o dejar en medio o cubierto de algo, lo cual puede ser de agua, fuego, nube, tierra, el Espíritu Santo, el nombre de Cristo o algo más. También se usa en la Biblia la palabra bautizar con el significado de lavar, como se ve en San Lucas 11:38, donde dice: y el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se lavó antes de comer. La palabra que se usa en el griego, que tradujeron como lavó, en este pasaje es ebatizei, que significa bautizó. De modo que en el original dice: el fariseo maravillóse de que no se bautizó las manos antes de comer. Entonces, al hablar la Biblia de bautizar, no hay razón lógica ni bíblica para pensar que se trate de un bautismo en agua, a menos de que el agua se mencione en forma específica, porque puede ser bautismo en algo más, o aún un simple lavamiento de manos o cuerpo. Al hablar la Biblia de bautismo en agua, se refiere precisamente al bautismo administrado por Juan el Bautista, tal como se demostrará más adelante, o a los lavamientos antiguos de la ley de Moisés. 2. El bautismo es un rito que viene de la ley de Moisés. En Hebreos 9:1 al 10 se ve esto con claridad, porque dice: tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servían ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas, como el caso de la Pascua, y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Aquí también, en el original griego, la palabra lavamientos, el bautismos, que significa bautismos, de modo que la palabra que en el Nuevo Testamento se conoce como bautismo es la equivalente a los lavamientos del Antiguo Pacto, como la palabra del hebreo Yered Hatzu, lavarán, que se encuentra en Deuteronomio 21:6, que dice: y todos los ancianos de aquella ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos, o bautizarán sus manos, sobre la becerra degollada en el valle. En Éxodo 30:18 al 21 se ve también que en el tabernáculo tenían la fuente, y todos los ancianos de que se encuentra en Deuteronomio 21:6, que dice: y todos los ancianos de aquella ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos, o bautizarán sus manos, sobre la becerra degollada en el valle. En Éxodo 30:18 al 21 se ve también que en el tabernáculo tenían la fuente de metal o bronce, que era equivalente a la pila de bautismos que tienen muchas iglesias de hoy, pues servía para hacer los lavamientos ceremoniales o bautismos según la ley. Las palabras del hebreo que se pueden transliterar así: Kiyor Mekhishes, que significa fuente de bronce, es el versículo 18. Esa fuente o lavabo, como otros le denominan, servía para hacer los lavamientos ceremoniales, tal como se ve en los versículos 19 a 21. Y de ella se lavarán o bautizarán a Aarón y sus hijos las manos
y sus pies. Esa palabra lavar, que equivale al bautismo neotestamentario en hebreo, se puede transliterar rak, de modo que queda claramente demostrado en la Biblia que el bautismo no fue una invención del nuevo pacto, sino que era uno de los ritos de la ley de Moisés. La confusión viene del hecho de que la palabra griega que se usa por lavar no tiene la misma transliteración que su palabra equivalente del hebreo, porque son dos idiomas totalmente diferentes. Ahora bien, todos los ritos de la ley fueron clavados por Jesucristo en la cruz, como se ve en Colosenses 2, 10 al 17, rayando la cédula de los ritos, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Versículo 14. Y por supuesto, este pasaje ya fue modificado por los hombres en la versión de 1960 de la Biblia, porque así les convenía para ajustarla a sus doctrinas. Pero al analizar este pasaje en el griego se ve lo siguiente. La palabra traducida aquí como rayando es exalepsas, que significa anular, cancelar. Luego, lo que se traduce como cédula es xerógrafo, que significa manuscrito, de keir o keiros, que significa mano, y grafén, que significa escritura. Finalmente, la palabra traducida como ritos o dogmasin, que viene de dogma, que significa dogma, rito, ordenanza, decreto, doctrina. De modo que lo que se anuló con el sacrificio de Cristo en la cruz fue el manuscrito completo de los ritos u ordenanzas, porque eran de la ley. 3. El bautismo de Juan fue solo preparatorio. En las Sagradas Escrituras se ve que el bautismo de Juan era con agua y que algunos de los discípulos también lo practicaron a un principio con agua, o sea, el bautismo de Juan. Pero también es claro en la Biblia que el bautismo en agua fue el ministerio específico de Juan el Bautista y no el de Jesús, como se analiza más ampliamente en los puntos 6, 7 y 8 de este tema. El bautismo de Juan con agua vino de Dios, pero ¿con qué fin? Juan explica esto en San Juan 1:31, donde dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿No está claro su propósito? Sí, Juan vino bautizando con agua para que Jesús fuera introducido a Israel. Y el mismo Juan dice en San Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Era necesario que menguara Juan con su ministerio del bautismo en agua para que Jesús creciera con el suyo, o sea, con el verdadero bautismo espiritual que Dios manda, tal como se ve más adelante. 4. No hay en la Biblia mandamiento de bautizar en agua. El versículo que usan todos para afirmar que Jesús ordenó practicar el rito del bautismo en agua es San Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aparentemente, este sería un mandamiento de bautizar en agua, pero si se estudia a fondo y desapasionadamente, se verá que no es así. Analícense las siguientes consideraciones. A. Debe recordarse que la palabra bautizar significa sumergir, cubrir, dejar en medio, tal como ya se demostró en el punto 1 de este tema. B. El versículo de San Mateo 28:19 no dice bautizándolos en agua. La palabra agua ha sido agregada por la imaginación de muchos predicadores, quizá inconscientemente. La Biblia habla de bautizarlos en el nombre, no en el agua. Con la verdad bíblica se debe tener mucho cuidado de ver qué dice y qué no dice para no caer en error involuntariamente. C.
La frase traducida como en el nombre no es una traducción fiel a los originales de la Biblia en el griego, quizá por lo difícil que es traducir. Hay por lo menos 4 expresiones diferentes en los originales griegos que se han traducido como en el nombre, pero sus significados son muy diferentes. La primera es huper, que literalmente quiere decir en nombre de o por cuenta de, como en 2 Corintios 5:20 que dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Se refiere a cuando uno hace algo en nombre de otro, como en el caso de un embajador o representante. La segunda, especialmente utilizada por el apóstol Pedro, es entoónoma, que literalmente significa dentro del nombre, como en Hechos 4:10 y 10:48 que dicen: sea notorio a todos vosotros que en el nombre de, o sea, dentro del nombre de Jesucristo de Nazaret, por él este hombre está en vuestra presencia sano, versículo 10, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús, versículo 48. La tercera es eis epito onomati, que significa sobre el nombre, como en Hechos 2:38 que dice: y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, o sea, el sobrenombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. La cuarta es eistoónoma, que literalmente significa hacia adentro del nombre. La palabra griega eis es la que se utiliza para indicar que algo va a penetrar en un lugar o cosa. Siempre que en el Nuevo Testamento se refiere a hacer algo en el nombre de otra persona, tal como se entiende ahora, se utiliza la palabra griega huper, que literalmente significa en el nombre de o en representación de. Un ejemplo claro de esto es 2 Corintios 5:20 que dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí en el griego dice huper Christou, que significa en el nombre de Cristo. Pero la verdad del caso es que en San Mateo 28:19 no se utiliza esta palabra huper, que es en nombre de, sino se usa eistoónoma, que significa hacia adentro del nombre. Todos los eruditos o entendidos en el griego están de acuerdo con que la palabra eis significa hacia adentro de. Cuando se le consultó esto a un erudito bautista norteamericano, él respondió: sí, eso está claro. Pero al preguntarle por qué no lo aclaraba a la gente de su iglesia, respondió: porque eso sería encender un gran fuego. ¿Quiere esto decir que dicho erudito prefería esconder la verdad por no encender un gran fuego de transformación doctrinal tradicional? Si uno es realmente sincero al traducir este versículo, quedaría así: por tanto, id y discipulad a todas las gentes, sumergiéndolas o bautizándolas hacia adentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces debe entenderse que sumergirlas hacia adentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo significa dejarles cubiertos del nombre y poder de Dios en sus 3 divinas personas, y no simplemente cubiertos de agua. Y nótese que el versículo no manda sumergirlos en agua, sino en el nombre de, o sea, hacia adentro del nombre de la Divina Trinidad, puesto que en ningún momento habla de agua. El agua siempre está en la mente y boca del que habla, pero no en el mandamiento de Dios. ¿Y de qué manera se logrará sumergirlos hacia adentro de Dios? El versículo 20 da la respuesta: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Se logra a través de la discipulación. Si alguno no cree esto, es fácil demostrárselo en el Nuevo Testamento griego. En Apocalipsis 3:20 dice:
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De modo que cuando una persona cree en Jesucristo, él entra en ella y queda sumergida o bautizada en el Hijo, cenando o teniendo comunión con él. Pero, como también dijo Jesús en Juan 13:20, el que a mí recibe, recibe al que me envió. Entonces, por el hecho de recibir a Jesús, también se recibe al Padre. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo, queda bautizada en el Hijo y en el Padre. Posteriormente, el creyente es bautizado en el Espíritu Santo, como se ve en Hechos 19, 2 al 6, pasaje que se analizará en otro subtema. De esta manera queda el creyente bautizado hacia adentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 5. Para los cristianos de hoy hay solo un bautismo. La mayor parte de grupos cristianos afirman que deben practicarse dos bautismos, el del agua y el del Espíritu, y algunos incluso agregan un bautismo por los muertos. Pero si se escudriñan las Sagradas Escrituras, tal como Dios manda, se verá que para los cristianos solo hay un bautismo, no dos, ni tres, ni más. En Efesios 4, 3, 5 y 6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Aquí no dice que haya dos señores, dos tipos de fe, dos bautismos, dos dioses, porque no es así. Aunque algunos afirman que deben practicarse dos bautismos, el de agua y el del Espíritu, pero la Biblia, palabra verdadera de Dios y única regla de fe, dice que hay solo un bautismo. Pero, ¿por qué dice la Biblia que hay solo uno que deba practicar el cristiano? Porque en lo que se refiere al bautismo en agua que venía de la ley, ya Cristo se bautizó por los suyos, puesto que en Colosenses 2:12 se afirma que los cristianos han sido sepultados juntamente con él en el bautismo. Y esto se refiere al bautismo de Jesús en el río Jordán, especialmente a la luz del versículo anterior, que habla paralelamente de la circuncisión de Cristo. Puede verse, según este pasaje, que Jesucristo se circuncidó y se bautizó por los suyos, de igual manera como lo hizo con su muerte sustitutoria en la cruz. Todo esto fue para que el cristiano no quedara ligado a ninguno de los ritos y otros símbolos de la ley que Dios había puesto antes de la redención, como sombras de lo que iba a venir en Cristo. Colosenses 2, del 10 al 14 dice: y en él estáis cumplidos, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha de manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe, rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. El versículo 14, que anula todos los ritos, como bautismo en agua, Santa Cena, lavamiento ceremonial de pies y otros, ya se demostró analíticamente en el punto 2 de este tema, que en la versión de 1960 de la Biblia se apartaron de una traducción fiel para reforzar sus propias doctrinas rituales. Pero la revisión de 1909 o versión antigua lo presenta de una manera confiable y fiel a los originales griegos. La cédula de los ritos que fue raída o anulada por el sacrificio de Cristo se refiere a la totalidad de los manuscritos que los contenían. Según este pasaje, si el cristiano queda circuncidado espiritualmente por la circuncisión de Cristo, también queda bautizado con él en su bautismo que recibió en el río Jordán. Ambas cosas están puestas en un mismo plano.
Y no se puede decir lógicamente que solo su circuncisión vale por el cristiano, pero que su bautismo no. Si vale su circuncisión, también vale su bautismo por el pecador. El bautismo en agua del cristiano ya lo hizo Cristo por él, de igual manera que su circuncisión. Y si alguien estuviera obligado a un rito de bautismo en agua, también estaría obligado a circuncidarse físicamente. Si así fuera, estaría caído de la gracia, porque Pablo dice en Gálatas 5:4, vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Jesús anuló todo el manuscrito que contenía los ritos y los clavó en la cruz. Y no debe olvidarse que cuando Pablo dice esto, se está refiriendo a los ritos de bautismo y circuncisión. Entonces, si para los cristianos solo hay un bautismo, ¿cuál es? ¿Será el del agua o el del Espíritu Santo? En los puntos siguientes se demostrará que un bautismo que Dios pide del cristiano es el bautismo en el Espíritu Santo. 6. Juan el Bautista declaró que el bautismo de Cristo es en el Espíritu Santo. En Lucas 3:16 y pasajes equivalentes de los otros evangelios, Juan dijo públicamente así: yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Claramente Juan, el que bautizaba en agua, declaró que el bautismo de Jesús, un bautismo, no es con agua, sino en el Espíritu Santo. Y Juan agregó: a él conviene crecer, mas a mí menguar. San Juan 3:30. Esto mismo se puede verificar también en los otros evangelios y quizá se ve aún más claro en San Marcos 1:8. 7. Jesús también afirmó que su bautismo es con el Espíritu Santo. En Hechos 1:5 se leen las palabras de Jesús antes de su ascensión, que dicen: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Las palabras de Juan fueron confirmadas por Jesús, de que aunque el bautismo de Juan fuera con agua, el de Cristo, o sea, el que corresponde para los cristianos, es con el Espíritu Santo. Y no debe olvidarse que las palabras de Cristo son las únicas infalibles. ¿Quién se atreve a contradecir al Señor Jesús? 8. San Pedro también reconoció esta verdad. Pedro fue un discípulo que al principio siempre defendía la ley de Moisés y todo aquello que era solo preparatorio para la gracia de Cristo. Así puede verse que Pedro no quería relacionarse con los gentiles porque no guardaban las ordenanzas de la ley. También quería obligar a que los gentiles se circuncidaran y guardaran todas las ordenanzas de la ley y otras costumbres judías. Pero fue por esta razón que San Pablo se vio en la necesidad de reprenderlo públicamente, como se ve en Gálatas 2:11-16. Y en eso Pedro estaba muy equivocado, porque Pablo dice en los versículos 11 y 14: empero, viniendo Pedro de Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Mas cuando vi que no andaba derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? En Hechos capítulo 10 y 11 se encuentra la historia de cuando Dios envió a Pedro a los gentiles a casa de Cornelio, lo cual Pedro temía hacer porque eran gentiles, pero tuvo que ir porque Dios le estaba mandando a hacer. Cuando comenzó a predicarles, el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos hombres que no habían sido bautizados en agua ni circuncidados. Esto asustó mucho a Pedro porque él al principio y equivocadamente creía que era necesario practicar todos los ritos judaicos para llegar a ser cristiano, y por esa razón mandó rápidamente que los bautizaran en agua.
Eso está en los versículos 47 al 48. Pero, ¿por qué lo hizo? Porque estaba muy sorprendido y no comprendía por qué el Espíritu Santo se había manifestado sobre aquellos que no eran bautizados en agua, porque hasta esa fecha todavía Pedro y algunos otros discípulos practicaban varios de los ritos judíos dentro del cristianismo, sin comprender que esos ritos les tocaba practicarlos solo a los judíos y no a los cristianos. Pero ¿qué sucedió inmediatamente después de esto? Que Pedro no fue el único que se sorprendió, sino también algunos de los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Por esa razón lo llamaron inmediatamente al concilio para que diera cuenta de lo que había hecho. Entonces Pedro les explicó en el capítulo 11 cómo fue que Dios les bautizó con el Espíritu Santo sin necesidad de que hubieran sido bautizados en agua, lo cual ya no era necesario en la gracia. En la actualidad también, cuando el Espíritu Santo llena a una persona que no ha sido bautizada en agua, muchos se escandalizan, pero Dios está en lo correcto al hacerlo así. ¿Quién se atreve a decirle a Dios que no? Después de dar la explicación de cómo fue que sucedió aquel caso, el apóstol Pedro reconoció públicamente delante de todos los de la iglesia de Jerusalén que el bautismo que Cristo administra en el Espíritu Santo ha tomado el lugar reemplazando al bautismo de Juan, que era en agua. Esto se ve claramente con lo que dice Pedro en los versículos 15 y 16 que dicen: y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Esto se refería a lo que dijo Jesús al momento de su ascensión en Hechos 1:5, que ya se consideró en el punto anterior. Pedro reconoció públicamente su equivocación y la corrigió, tal como lo deberían hacer las iglesias de hoy, dejar de seguir su tradición heredada de la Iglesia Católica Romana y seguir la palabra verdadera de Dios sin prejuicios denominacionales. Después de que Pedro reconoció su error, no aparece ningún registro en la Biblia de que él haya vuelto a bautizar en agua. Para esto debe leerse detenidamente todo el libro de los Hechos, después de su declaración pública en el capítulo 11. Al contrario, en vez de continuar bautizando con agua, Pedro en 1 Pedro 3, 20 al 21 aclara que el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero lo hace no quitando las inmundicias de la carne, o sea que no es un lavamiento material con agua, sino como demanda de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nótese en el versículo 21 que el bautismo que ahora corresponde, el del Espíritu, no es el del agua. Sí, es un bautismo que salva porque no es un lavamiento material, sino espiritual. Además, Pedro explica que el bautismo de ahora con el Espíritu Santo es antitípico, utilizando la misma palabra griega empleada en este pasaje, antitipo, con el bautismo que representó el suceso del diluvio con agua en el tiempo antiguo. Pedro ahora ya estaba convencido de las palabras de Jesús en Hechos 1:5 y sabía que para la purificación del hombre ya no era necesario el lavamiento o bautismo material en agua, porque el bautismo de Cristo es con el Espíritu Santo. Por eso dice también Pablo en 1 Corintios 12:13, porque por un bautismo somos todos bautizados en un cuerpo. 9. San Pablo no reconoció al bautismo en agua como un mandamiento. Ya se ha visto en los puntos anteriores que tanto Juan el Bautista como Jesús y el apóstol Pedro enseñaron que el verdadero bautismo cristiano debe ser con el Espíritu Santo y no con agua. Ahora se demostrará que también el apóstol Pablo enseñó de la misma manera. Y estos son todos los grandes líderes del cristianismo de quienes se debe aprender. En 1 Corintios 1, del 14 al 17, Pablo dice: doy gracias a Dios
que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé a la familia Estéfanas, mas no sé si habré bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Aquí se ve claramente que Pablo no reconoció a San Mateo 28:19 como un mandamiento de bautizar en agua, como ya se demostró que no lo es en el punto 4. Es seguro que si San Mateo 28:19 fuera un mandamiento de bautizar en agua, San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, jamás habría dicho que daba gracias a Dios por no cumplir ese gran mandamiento, como le llaman muchos pastores, por ignorar todo lo que la Biblia enseña al respecto. Si así fuera el mandamiento, Pablo habría estado rebelándose contra Dios, pero él mismo lo aclara en el versículo 17, que no lo envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Sin embargo, al tiempo presente, muchos pastores pierden su tiempo en alegar en favor del rito del bautismo en agua, en vez de cumplir el mandamiento de predicar el Evangelio, según San Mateo 16:15-16, que dice: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nótese que no está hablando de ser bautizados en agua, puesto que ni siquiera menciona agua, porque no es ese el bautismo cristiano. Y el que será condenado es el que no creyere, no el que no fuere bautizado. Es natural. Pablo había leído el mandamiento de San Mateo 28:19, pero en griego, el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, y no en español, con sus deficiencias de traducción. Por esa razón, él sabía que el mandamiento de San Mateo 28:19 no era de bautizar con agua, sino de enseñar, versículo 20, la doctrina del Evangelio, para que muchos llegasen a quedar cubiertos o sumergidos, bautizados hacia adentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tal como quedó demostrado por el original griego en el punto 4. Es por esa razón que solo se sabe de 2 discípulos de Jesús que fueron bautizados en agua, Pedro y Andrés, porque ellos habían sido antes discípulos de Juan. Y de los que anduvieron con Jesús, solo Pedro, Andrés y Felipe se menciona que hayan bautizado a alguna persona con agua, y Pablo, que no anduvo con Jesús mientras él vivía. Y eso, por supuesto, lo hicieron únicamente al principio y no después, como se deduce al examinar todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que Pablo, siendo el apóstol de Dios que asignó para los gentiles, solo haya bautizado a 3 o 4, como él mismo lo afirma en 1 Corintios 1, 14 y 16? ¿Qué pasó con todos los demás gentiles? No fueron bautizados en agua, pero sí participaron del bautismo de Cristo en el Espíritu Santo, como lo explica 1 Corintios 12, 13, ya mencionado. Por esa razón que Pablo se sorprendió cuando vio que los efesios, así como las iglesias de hoy, habían sido bautizados en el bautismo de Juan, o sea, en el de agua, y no en el de Cristo, que es el Espíritu Santo. Esto se ve en Hechos 19, 2 al 5, que dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y por supuesto, el bautismo en el Espíritu lo habían recibido posteriormente a haber creído y recibido a Jesucristo, porque la frase griega que se emplea en ese pasaje es «Eit pneuma kagion elabete pistius antes», que significa literalmente «a menos Espíritu Santo estuviste recibiendo habiendo creído». La frase «habiendo creído» es indiscutiblemente una acción ya ejecutada. Ya habían creído cuando estuvieron recibiendo el Espíritu Santo.
A esa pregunta de Pablo, los efesios respondieron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan, o sea, con agua. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otra vez en este pasaje dice que fueron bautizados o sumergidos, esto onoma, hacia adentro del nombre de Jesús. Versículo 5. Para Pablo, el bautismo de Cristo era en el Espíritu Santo, no el bautismo en agua que practicó Juan el Bautista y que han imitado muchos creyentes de hoy. 10. Jesús mismo nunca bautizó con agua. Si se lee en San Juan 3, 22, 26 y 4, 1, cualquiera pensará que Jesús sí bautizaba con agua, pero al continuar leyendo su contexto en Juan 4, 2, el mismo Juan aclara que Jesús no bautizaba. El pasaje en mención dice así: pasando esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba ahí con ellos y bautizaba. Versículo 22. Y vinieron a Juan y dijeronle: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí, bautiza, y todos vienen a él. Versículo 26. De manera que, como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 2. Eran algunos de los discípulos de Jesús los que estaban bautizando con agua, porque esa era la costumbre de la ley que había tomado nueva vigencia con el ministerio de Juan el Bautista. Y no debe olvidarse que varios de los discípulos de Jesús ya antes habían sido discípulos de Juan. Ahora bien, ¿cómo es posible que Jesús no se interesara en bautizar en agua si ese fuera su mandamiento en San Mateo 28, 19? O si se tratara de algo tan importante como lo enseñan las iglesias. Porque hay varias iglesias que erróneamente condenan en forma muy severa a quienes no practican ese rito, amenazándolos con no dejarles entrar al cielo. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Él mismo lo explicó en Hechos 1:5, al decir a sus discípulos que, aunque el bautismo de Juan fuese con agua, el que él administraba es con el Espíritu Santo, tal como se mostró en el punto 7. Jesús no les prohibió a esos discípulos que lo hicieran, porque estaban todavía en el periodo de transición entre el pacto antiguo y el nuevo, y también porque él aún no había cumplido la ley en la cruz del Calvario. Al momento de morir, Jesús dijo: consumado es, y todo el ritual de la ley quedó cumplido. San Juan 19:30. 11. ¿Por qué se bautizó Jesús entonces? Muchos dicen que Jesús se bautizó en agua para dar un ejemplo al cristiano y que éste lo haga también. Eso es totalmente falso. Si Jesús se hubiese bautizado en agua para dar un ejemplo, con el fin de que todo cristiano lo hiciera de igual manera, entonces lo mismo sería cuando él se circuncidó y cuando murió en la cruz. Si eso fuera así, el cristiano también estaría en la obligación, como si fuera judío, de circuncidarse físicamente y morir en la cruz por sus propios pecados, porque estos asuntos están en la Biblia en un mismo plano con el bautismo. No, la Biblia es clara que Jesús cumplió todo por el hombre, haciéndolo en forma sustitutoria, o sea, en vez de él. Cuando Jesús llegó para ser bautizado por Jesús, en Mateo 3, 13 al 17, Juan se le oponía diciéndole: yo, Juan, he menester ser bautizado de ti, Cristo, y tú vienes a mí. Versículo 14. Pero Jesús le respondió:
deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó, versículo 15. Por el momento, o como dice ahora, debían hacerlo así, porque era necesario que Jesús lo cumpliera todo, bautizándose por el pecador, así como a Juan le convenía que cumpliera la tarea que Dios le dio de introducir a Jesús. ¿Acaso no es lo que se explica en Colosenses 2, 10, 14, donde dice: y en él estáis cumplidos, en el cual también sois circuncidados, con circuncisión no hecha con manos, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo por la fe, rayando, en el griego dice exalepsas, que quiere decir cancelando, anulando la cédula, y la cédula es el manuscrito de los ritos, ese es queirógrafo, el manuscrito de los ritos. Los ritos son del griego dogmasin, dogma o rito o ordenanza, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. ¿Cuáles eran los ritos contenidos en el manuscrito que fue anulado y clavado en la cruz? Lo dicen claramente los versículos 11 y 12, la circuncisión y el bautismo, tal como se demostró en el punto 5, e incluye también la anulación del sábado y las comidas y bebidas ceremoniales, como en la llamada Santa Cena, versículos 16 y 17, para lo cual debe revisarse todo el capítulo sobre la comunión que ya se trató. El mismo Señor Jesús dijo que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y Él cumplió todo por el cristiano, habiéndolo clavado en la cruz, cuando dijo: consumado es. San Juan 19:30. Había hecho una obra completa para la salvación del hombre. Por eso dice la Biblia en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Con los 11 puntos anteriores quedó demostrado que el verdadero bautismo para los cristianos no es en agua, sino en el Espíritu Santo, que es un bautismo a que se refiere Efesios 4:5. Y toda persona que haya leído este folleto detenidamente y con sinceridad completa, reconocerá que esto es la verdad de Dios dada en su palabra. Habiendo ya demostrado, conforme a la palabra de Dios, de que el bautismo cristiano verdadero no es en agua, sino es en el Espíritu Santo, ahora vamos a presentar una serie de objeciones no contempladas. Muchos grupos religiosos y personas individuales acostumbran a atacar con mucha furia esta doctrina bíblica referente al bautismo. A continuación se da la explicación bíblica de los principales versículos que ellos utilizan para atacar esta doctrina, y se demuestra que ellos no tienen la razón. La mayor parte de los pasajes que emplean ya se explicaron en la exposición que antecede. Por esa razón, en esta sección solo se tratarán aquellos que aún no se han discutido. 1. Marcos 16:16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos erróneamente interpretan este versículo diciendo que después de creer hay que bautizarse en agua, pero eso no es lo que dice el versículo. No debe olvidarse lo que ya se demostró, que el bautismo cristiano es en el Espíritu Santo, y en este pasaje no habla de ser bautizado en agua. La interpretación correcta es que el que cree en el Señor Jesucristo y es bautizado en el Espíritu Santo será salvo, pero el que no cree es el que será condenado, aunque no sea bautizado en el Espíritu. En todas partes del Nuevo Testamento se enseña que lo necesario para ser salvo es creer en Jesús y no ser bautizado. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Otro pasaje, número 2, San Juan 3:5, el que ellos presentan como falso argumento. Dice así: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este versículo lo utilizan algunos para afirmar que para ser salvos es necesario ser bautizados en agua y en el Espíritu Santo. Esto es totalmente falso, porque no tiene base bíblica. El versículo no está hablando de bautismos, sino de nacimientos. ¿Ya se dio cuenta de eso? Que son asuntos muy diferentes. En el pasaje completo de San Juan 3, 1 al 18, se ve que Jesús estaba hablándole a Nicodemo sobre la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual. Pero Nicodemo pensaba que Jesús se refería a un doble nacimiento físico o material. Y por supuesto, eso lo veía él imposible y tenía razón. Por esa razón Jesús comenzó por explicarle la naturaleza del nuevo nacimiento espiritual, que las cosas del Espíritu son como el viento, que se siente pero no se ve. Pero como Nicodemo persistía en no entender, Jesús tuvo que explicarle que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 6, mostrándole la diferencia entre el nacimiento material, que Jesús le llamó del agua, y el espiritual, que es como el viento. Por eso Jesús le dijo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. No dice ser bautizado otra vez, ni siquiera está hablando de bautismos. Esto es claro para toda persona entendida. El nacimiento del agua es el nacimiento material, puesto que los seres vivos todos tienen una forma acuática para nacer. Desde el sapo, que primero es un renacuajo que nada en el agua, hasta el hombre, que cuando nace surge del agua de su fluido amniótico, que es la bolsa en la cual se desarrolla su embrión. De modo que Juan 3:15 no tiene ningún argumento en favor del bautismo en agua, pues no habla de bautismos, sino de dos nacimientos, el físico o material y el espiritual o nuevo nacimiento. Otro versículo que ellos presentan, número 3, es Hechos 2:38, que dice así: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este versículo tampoco da argumento en favor del bautismo en agua por tres razones fundamentales. A, el versículo no dice bautícese en agua. B, en el original griego de ese pasaje dice epito onomati. Eso significa sobre el nombre y no en el nombre, que sería Juper. C, que esto lo dijo Pedro antes de haber reconocido su equivocación de considerar el bautismo en agua como necesario. Veas el punto 8 del tema, de modo que este es otro argumento totalmente inválido. Llegamos al siguiente pasaje que ellos ponen como argumento falso. Número 4, Hechos 8:36. Es el caso de Felipe con el eunuco, cuando éste tenía sed espiritual y oyó hablar del judaísmo. Por esta razón viajó hasta Jerusalén en busca de ayuda espiritual. Pero Dios envió a Felipe al camino del desierto para que le diera el mensaje del Evangelio. Durante el momento de hacerlo, el eunuco vio agua y preguntó si podría ser bautizado en ella, porque eso es lo que había oído decir, que en Jerusalén estaban bautizando en agua. A esa pregunta, Felipe le respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Debe notarse que Felipe en ningún momento le dijo que debía bautizarse en agua, ni fue iniciativa de él. Pero como había esa buena intención sincera de parte del eunuco, Felipe le dijo: bien puedes, que no es más que un permiso para hacerlo y no una orden. Ahora bien, ¿por qué se lo permitió Felipe y lo bautizó con agua? Versículo 38. Primero, porque debía aprovechar el hecho de que ese extraño tenía una buena intención de buscar a Dios. Segundo, porque estaba aún en el periodo de transición entre la ley y la gracia.
Tercero, porque todavía no había sucedido el reconocimiento público de San Pedro ante el Concilio de Jerusalén, que Jesús ya había advertido que, aunque el bautismo de Juan fuera con agua, el bautismo de Cristo habría de ser en el Espíritu Santo. Hechos 11, 15 y 16. Y 4, porque todavía no había sucedido el Concilio de Jerusalén, en el cual se establecieron los puntos que habrían de exigirse a los gentiles convertidos, los cuales no incluyen el rito del bautismo, ni ningún otro rito. Léase Hechos 15, 1 al 29. Otro versículo que ellos toman como base, sin fundamento, es Hechos 9, 18. Dice así: y levantándose fue bautizado. La frase fue bautizado no implica que haya sido bautismo en agua, pues si hubiese sido en agua, no diría fue bautizado, sino le bautizó, porque el bautismo de agua no puede suceder sin la intervención de otra persona. Además, el pasaje no dice que hayan descendido al agua, al contrario, levantándose fue bautizado. En vez de descender, se levantó. De modo que se ve claramente que Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo y no en agua. Otro pasaje que utilizan es Hechos 16:15, punto número 6. Y cuando fue bautizada, de nuevo, se trata de la misma situación del punto anterior, que Lidia fue bautizada. La Biblia no dice que alguien le bautizó. San Pablo no lo hizo, como se ve en 1 Corintios 1, 14 al 17, que él bautizó solo a Crispo, Gayo y la familia de Estéfanas. Y a él le hubiese correspondido por ser el apóstol de los gentiles, 2 Timoteo 1:11. De modo que se entiende claramente que fue bautizada en el Espíritu Santo, que es un bautismo a que se refiere Hechos 4:5. Punto número 7. El texto de 1 Juan 5:8. Dice así: y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Esto en nada está hablando de bautismos, sino de testimonios. Si hablara de bautismos, entonces serían 3 bautismos, de espíritu, de agua y de sangre. Pero todos los que afirman que esto se refiere al bautismo en agua y al bautismo del espíritu, omiten la sangre. Si uno de ellos es bautismo, entonces lo serían los 3. Se trata de una gran falacia que engaña solo al que no es entendido en la Biblia ni en la lógica. ¿Acaso no es cierto que el Espíritu dio testimonio desde antes de la creación, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas? También dio testimonio de Jesús en el río Jordán al tiempo de su bautismo, y da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El agua también dio testimonio desde los tiempos antiguos a través de los diversos lavamientos ceremoniales o bautismos que se hacían. Éxodo 29:4, Hebreos 9:10, y también dio testimonio de Cristo al momento de su bautismo. También la sangre fue el principal testimonio de la redención y perdón de los pecados. Desde el tiempo antiguo había que derramar la sangre de un cordero para ser perdonados. Éxodo 30:10. Y la misma Biblia dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. De modo que 1 Juan 5:8 no habla en nada de bautismos, sino de testimonios. Llegamos a una conclusión sobre el bautismo. Al examinar concienzuda y sincera y analíticamente cada uno de todos los pasajes de la Biblia que hablan del bautismo, se llega a la conclusión de que los cristianos primitivos solo en los primeros días bautizaron con agua. Todas las veces posteriores dice la Biblia que se bautizaban o eran bautizados, de tal manera que ningún hombre les bautizaba ceremonialmente, porque para recibir el bautismo de Cristo con el Espíritu Santo solo era necesario que invocaran el nombre de Jesús, tal como le dijo Ananías a Saulo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Y debe notarse que para bautizarse no tuvo que descender al agua, sino levantarse.
Y tampoco le dijo a Ananías, te bautizaré, sino bautízate. ¿Y cómo habría de hacerlo? Invocando su nombre. De tal manera que no había ningún hombre que les bautizara ceremonialmente, sino el mismo Señor lo hacía y sin ceremonia. Como dice Pablo en Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no dice en agua, sino en Cristo, de Cristo estáis revestidos o cubiertos. Y no se puede negar que muchos son sometidos al rito del bautismo en agua y no quedan revestidos de Cristo. O sea que no hay ningún cambio de Dios en ellos, porque fue en agua que los sumergieron y no en la Trinidad de Dios, como Dios manda en San Mateo 28:19. Además, según las normas ceremoniales del rito del bautismo, se necesita que haya un ministro ordenado para que lo oficie, y esto sería un intermediario entre Dios y el hombre, o sea, un mediador. Pero la Biblia dice claramente que solo Jesucristo puede ser mediador entre Dios y los hombres, en 1 Timoteo 2:15, que dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De modo que ha quedado demostrado bíblicamente que el verdadero bautismo cristiano no es en agua ceremonial, sino en el Espíritu Santo. Por todo esto se debe aprender a escudriñar la Biblia para no creer todo lo que se dice, ni recibir las doctrinas basadas en simple tradición, sino verificar lo que realmente Dios enseña en su palabra. Puede concluirse que todas las iglesias que bautizan en agua, que practican ese rito de bautismo en agua, están simplemente en un acto de estereotipo. Las iglesias están siguiendo un estereotipo desde hace muchos siglos y no hay ninguna persona valiente que se atreva a quitar el estereotipo que les está afectando. Hablemos ahora sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Desde el tiempo antiguo había una promesa de Dios de dar el Espíritu Santo a toda persona, hombres, mujeres y niños. Joel 2:28-29 dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones, y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo no permanecía en los hombres, sino que descendía momentáneamente en ellos. Él descendía momentáneamente sobre la persona y ésta profetizaba o hacía otra labor, como en el caso de los diseños del tabernáculo, tal como se ve en Éxodo 31:1-7, de lo cual se cita lo más esencial. Mira, yo te he llamado por su nombre a Bezaleel y lo he henchido, o sea, llenado de Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio para inventar diseños, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo del testimonio y el arca del testimonio y la cubierta que está sobre ella y todos los vasos del tabernáculo. Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová cayó sobre él. Sansón. Ezequiel 11:5. Y cayó sobre mí el Espíritu de Jehová y díjome, di, así ha dicho Jehová. Pero para el nuevo pacto, la promesa de Joel fue que el Espíritu habría de permanecer en la persona, o sea, con el bautismo en el Espíritu Santo, tal como sucedió el día de Pentecostés, según Hechos 2:16-18. Esta promesa de Joel 2 fue confirmada por el Señor Jesús en Hechos 1:5 y 8, donde Él dijo, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros, o sea, los cristianos, seréis bautizados en el Espíritu Santo, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. De tal manera que hay promesa de Dios de ser llenos de su Santo Espíritu.
Pero ¿cómo puede uno recibirlo y qué es? Hay mucha confusión al respecto en los últimos tiempos. Por esa razón se hace necesario hacer un estudio claro y minucioso al respecto, el cual se incluye a continuación, aunque en forma muy breve. Primero, lo que no es el bautismo en el Espíritu. No es hablar en lenguas extrañas. Muchos grupos han enseñado insistentemente que el hablar en lenguas extrañas es la sola y única evidencia del bautismo en el Espíritu. Esto es totalmente falso, porque la Biblia no lo enseña así. En ninguna parte la Biblia dice que el don de lenguas, ni mucho menos las falsas lenguas aprendidas, sean evidencia de ello. Más bien, la Biblia muestra cuál es el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, que es amor sublime, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un asunto lógico que no puede haber fruto sin árbol. Donde está el fruto del Espíritu, hay demostración del bautismo en el Espíritu Santo. Además, en el libro de los Hechos se registran varios casos en los cuales algunos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y no hablaron lenguas. Por ejemplo, en Hechos 4:31 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. No hubo hablar en lenguas. También en Hechos 8:15 al 17 lo recibieron y no dice que hayan hablado lenguas, porque solo dice: los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Inmediatamente habla de la codicia de Simón el mago. Con solo una vez que no haya sucedido, se comprueba que no es esa la evidencia. El hablar en lenguas legítimas no es la evidencia. El hablar en lenguas legítimas enviadas por Dios es un don espiritual, pero no es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. B. Hacer danzas religiosas ceremoniales. En los últimos tiempos han aparecido diversas doctrinas y prácticas falsas y heréticas que se introducen entre los creyentes ingenuos y faltos de una experiencia real en el Señor. Entre estas están las danzas y bailes que hacen en las iglesias modernas en forma opuesta a la palabra de Dios. Si se examina la historia del mundo, se descubrirá que las danzas ceremoniales religiosas son de origen pagano, las cuales se hacían en honor a los dioses falsos, como el dios Baco u otros así. Los mayas también hacían danzas religiosas cuando no llovía. Traían a la muchacha más bonita para sacrificarla al dios de la lluvia, pero antes de sacrificarla danzaban alrededor del sacrificio. Todos los cultos paganos siempre han incluido danzas ceremoniales, las cuales nunca han sido aprobadas por Dios debido a su sensualidad. Muchos ponen como base al decir que David danzó, pero David no solo cometió ese pecado, sino que también adulteró y asesinó. Solo que David supo arrepentirse y confesar sus pecados, porque en su corazón deseaba hacer la voluntad de Dios. Léase el Salmo 51. El hecho de que un siervo de Dios haga algo malo no da base para hacerlo uno también. Además del caso de David, también mencionan como base la parábola del hijo pródigo, pero olvidan que en la parábola solamente se menciona la costumbre de la gente y no es un mandamiento ni una aprobación para hacerlo. Véase ese pasaje en San Lucas 15:25. También menciona los pasajes de San Mateo 11:17 y San Lucas 7:32. Véase cómo dice la porción: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces los unos a los otros: os tañimos con flautas y no bailasteis. Pero ahí solo aparece mencionando un refrán de la gente mundana y no es un mandamiento. También mencionan el caso de la hija de Jefté que danzó cuando salió a recibir a su padre en Jueces 11, 34-35. Pero tampoco la Biblia lo aprueba, sino que se describe con un caso sucedido. Se nota la insinceridad
cuando se mencionan dichos pasajes como base de una práctica reprobada por Dios. Si se analiza la Biblia, se notará que en toda la descripción del culto de la ley de Moisés no existe ninguna danza. Antes bien, en Isaías 3:16 en adelante, se condenan las danzas de las hijas de Sión. Pues dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan cuello erguidas y los ojos descompuestos, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. En el Nuevo Testamento también se condena la danza, porque estas son los banqueteos u orgías a que se refiere Gálatas 5:16 al 21, que se mencionan entre las obras de la carne. Y los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 21. La palabra banqueteos del versículo 21 en el original griego es koimoi, que significa orgías, y orgía significa fiesta con bebida y danza. De modo que si Dios condena las danzas, estas no tienen nada que ver con su espíritu, el cual es santo. 2. No es lo mismo tener el espíritu que ser bautizados en él. Muchas veces se prestan a confusión los términos tener y ser bautizados en el espíritu, pero son diferentes cosas, como se demuestra a continuación. A. Tener el espíritu. Tener el espíritu significa tener a Cristo en el corazón. A Cristo no se le puede recibir en cuerpo, tiene que recibírsele en espíritu. De modo que cuando una persona acepta a Cristo, es el Espíritu de Cristo el que recibe en su corazón. Por eso se dice que recibe al Espíritu. La Biblia dice en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En otras palabras, no es cristiano. Y el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Entonces el cristiano tiene al Espíritu. B. Ser bautizados y ser llenos del Espíritu. Ser bautizados o ser llenos del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo satura totalmente al ser, tal como lo dice Efesios 5:18. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. De la misma manera como el vino, cuando lo beben los hombres, les llega a la totalidad de las partes del cuerpo, así el Espíritu Santo satura todo el ser. Esta es la promesa que se encuentra en Hechos 1, 5 y 8, que ya se analizaron en esta exposición. 3. Lo que sí es el bautismo en el Espíritu. A. Ha sido prometido por Dios y Él lo da. La primera promesa de recibir el bautismo en el Espíritu Santo está en Joel 2:38, que dice: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto se cumplió en el día de Pentecostés, según la interpretación que dio el apóstol Pedro en Hechos 2:16 y 17. Pues él dijo: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Versículo 16, y sigue cumpliéndose en cada creyente que se rinde a él y cree a su promesa de Hechos 1, 5 y 8, que dice: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. B. Es la saturación total del ser. Esto ya se citó en Efesios 5:18, pero muchos erróneamente enseñan que Dios solo quiere el corazón y que no le interesa el cuerpo. Esta es una falsa profecía y solo persigue fomentar la degeneración de la iglesia en la práctica de vanidades, deshonestidades de este mundo y otros pecados de la carne. Pero la Biblia enseña que Dios quiere todo el ser y no solo una parte. 1 Tesalonicenses 5:22 al 24 dice: apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. También deben considerarse los siguientes pasajes
que demuestran que, además del corazón, Dios también demanda santidad en el cuerpo. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Romanos 6, 12 al 13. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. 2 Corintios 7, 1. Pero algunos dirán, eso es imposible. A eso la Biblia responde, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. C. Requiere la rendición o crucifixión del yo. Mientras una persona no rinda su voluntad a Dios, no podrá ser llena del Espíritu Santo, puesto que hará su propia voluntad y no la de Dios. Pero si uno vacía su corazón de su propia voluntad y orgullo, y el Espíritu Santo lo llena, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en su espíritu toma el lugar del yo o ego. La carne siempre está en el ser, pero sujeta o crucificada. Esa carne no puede actuar, puesto que el Espíritu Santo controla y dirige la vida. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea la carne, juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Léanse también los versículos 12 y 13. Ahora D. Se recibe como un acto de fe al pedirlo. Muchas personas se desesperan pidiendo ser bautizadas en su espíritu, pero no lo logran. En la mayor parte de veces es porque están equivocados al pensar que Él llega en una forma sensacional y dando experiencias exóticas. Esto no es así. El Espíritu Santo no falta a su promesa, si se cree realmente en su palabra. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Resulta primero en una vida santa. Muchos esperan recibir experiencias extrañas o exóticas, y por su insistencia en pedir tales experiencias es frecuente que el diablo se las dé y se engañan, cayendo en sus garras. Por eso resultan danzando o profetizando con falsedad y en consecuencia provocan muchas confusiones e inestabilidades doctrinales. El cristiano verdadero y sincero no debe buscar tales experiencias, sino esperar los verdaderos resultados de una vida llena del Espíritu. Lo primero que hace el Espíritu Santo en una persona cuando la llena es darle una vida santa, que por cierto no es lo natural del hombre, pero Dios lo cumple conforme a sus promesas. Romanos 6:22 dice, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Y la palabra santificación significa conversión en santo. Ese es el primer fruto que se recibe al ser llenos del Espíritu. F. Luego resulta en poder para testificar de Cristo. Como puede verse, la Biblia no respalda la idea de recibir experiencias exóticas ni extrañas. Hechos 1:8 dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. En Hechos 4:31 también dice, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con confianza. El Espíritu de Dios les dio poder para hablar de Él. Y cuando el Espíritu da ese poder, nadie puede resistir a su voz, como en el caso de Esteban,
cuando lo martirizaron en Hechos 6:10, que dice: mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. G. Su evidencia es el fruto del espíritu. Este es otro asunto que ha causado mucha confusión, porque hay demasiadas iglesias que afirman en sus doctrinas que el hablar en lenguas es la única y sola evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Esto definitivamente es falso. La Biblia no lo enseña así. Ellos dicen tener base en el hecho de que algunas veces, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Dios dio también el don de lenguas, pero esto no da una base concreta, puesto que también se mencionan en la Biblia otros casos en los cuales todos fueron llenos del Espíritu Santo y sin embargo no hablaron en otras lenguas. Hechos 4:31 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. También puede verse otros casos en Hechos 8:15-17, que ya se mencionó en puntos anteriores. Debe entenderse que el don de lenguas no es un fruto del Espíritu, sino un don, o sea, regalo, del griego carisma, que significa don, gracia, regalo, tal como se ve en 1 Corintios 12:4, ya considerado en puntos anteriores. Un fruto es una consecuencia incuestionable del árbol, mientras que un don es solo un regalo que Dios puede dar a quienes Él quiere, como lo dice en 1 Corintios 12:11, y lo da solamente para edificación de la iglesia, como se ve en 1 Corintios 14:26, ya estudiado. Por otro lado, lo que se ve comúnmente en las iglesias modernas no es el don de lenguas a que se refiere la Biblia, sino es un balbuceo frecuentemente aprendido a través de la repetición continua de ciertas sílabas que no coincide con una lengua verdadera, tal como lo enseña Hechos 2:7-11, ya demostrado en este tratado. Si alguien aprende a hacer algo así, cae en el pecado grave del engaño, cosa que no la hará ningún cristiano sincero y verdadero. La verdadera evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, según la Biblia, es el fruto del Espíritu, tal como lo dice Gálatas 5:22-24. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Luego el fruto del Espíritu resulta en perfecto amor, como lo dice en 1 Juan 2:5. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios, o sea, el amor sublime, está verdaderamente perfecta en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. Esta caridad es el amor sublime, del griego agape, que se describe en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4-8 y 13, que dice: la caridad, o sea, el amor sublime, es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, o sea, el amor sublime. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Este amor sublime es superior que el hablar en otras lenguas y cualquier otro don, tal como se ve en 1 Corintios 13:1, ya estudiado. Y para el cristiano actual permanecen la fe, la esperanza y el amor, tal como se ve en los versículos 8 y 13. Puede concluirse entonces, conforme a la Biblia, palabra de Dios,
que todo cristiano necesita ser bautizado con el Espíritu Santo, y este bautismo se reconoce a través de ver en el creyente la totalidad del fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22 al 25. Amén. Y damos gracias a Dios por este estudio hermoso. Esperamos que usted se convenza, porque es palabra de Dios.